porque saber vivir es la clave de la felicidad. A continuación presentamos Saber Vivir. Un espacio dedicado a la cultura y a tu crecimiento personal. Saber Vivir. Una búsqueda continua al conocimiento interior. Saber Vivir. Un programa producido por la cultura gnóstica. Saber Vivir. Porque el cambio está en ti. Durante una batalla, un general japonés decidió atacar aun cuando su ejército era muy inferior en número. Estaba confiado que ganaría, pero sus hombres estaban llenos de duda. Camino a la batalla, se detuvieron en una capilla. Después de rezar con sus hombres, el general sacó una moneda y dijo: «Ahora tiraré esta moneda. Si es cara, ganaremos. Si es cruz, perderemos. El destino se revelará». Tiró la moneda en el aire y todos miraron atentos cómo aterrizaba. Era cara. Los soldados estaban tan contentos y confiados que atacaron vigorosamente al enemigo y consiguieron la victoria. Después de la batalla, un teniente le dijo al general: «Nadie puede cambiar el destino». «Es verdad», contestó el general, mientras mostraba la moneda al teniente, que tenía cara en ambos lados. Estás en sintonía de Saber Vivir. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Saber Vivir. Mi nombre es Alep Horna y como todos los domingos nos encontramos con ustedes para poder llevarle el conocimiento de la cultura gnóstica. Hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a hacer el estudio y vamos a tener un instructor que nos va a acompañar para eso. Vamos a hablar sobre la búsqueda interior. Todos nosotros en un momento de la vida nos hemos hecho esa pregunta: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿O cuál es el objetivo real de nuestra vida? Hoy, en Saber Vivir, vamos a indagar un poco sobre cuáles esas razones de nuestra propia existencia y cómo es que a través del tiempo el hombre de la humanidad se ha abocado a esa búsqueda de su propio origen, de su propia realidad. Y para esto nos encontramos enlazados a través de los medios digitales con Hans Meléndez, que en este programa nos va a acompañar. Él es instructor de la cultura gnóstica y él se encuentra en este momento en la ciudad de Chachapoyas. Hans, ¿cómo estás? Hola, Alef, ¿qué tal? Verdad que reciban todos ustedes un saludo cordial a nombre de la ciencia y cultura gnóstica. Y definitivamente, así es, hablar de la búsqueda interior, hablar de este tipo de temas resulta siempre bastante apasionante, ¿ven? Ya que, como tú lo ibas mencionando, estas inquietudes, ¿no?, que a más de uno, pues, sin duda despertaron ese atrevimiento para que fueran en busca, ¿no?, digamos, pues, de ese viaje tan extraordinario, fíjate, hacia el conocimiento, hacia la sabiduría, hacia el porqué de muchas inquietudes que se plantearon en el ir y venir de la historia, ¿no? Entonces, fíjate de que cuando nosotros hablamos, ¿no?, acerca de ese viaje interior, de ese conocimiento interior, pues de esa travesía extraordinaria, sin duda, pues tenemos que partir del hecho, ¿no?, de volver a preguntarnos qué es la vida, ¿no? Fíjate que esta es una pregunta extraordinaria, sí, ¿no?, que a lo mejor a muchos de nosotros nos hará recordar, ¿no?, de cómo Sócrates, pues, andaba por las plazas de Atenas, ¿no?, haciéndole esta misma interrogante a todas las personas que circulaban ahí en el alrededor de esta plaza, ¿no? Entonces, fíjate de que para ir empezando este tema, ¿no?, Sócrates les hacía esta pregunta: ¿qué es la vida? Entonces, muchas personas, obviamente, pues, empezaban a dar su respuesta, ¿no? Unos decían: la vida es un don de los dioses. Otros decían: la vida es un regalo de las divinidades. Obviamente, también había personas, ¿no?, que mencionaban y decían: pues la vida es un castigo de los dioses, la vida es una tortura. En definitiva, pues había distintos comentarios, distintas expresiones, ¿no?, propio de la persona en base a sus experiencias también que ellos habían obtenido de la existencia. Entonces, fíjate que después de contestar esta pregunta, ¿no?, Sócrates les volvía a lanzar la segunda pregunta, ¿no?, en la que él les decía: si eso es la vida para cada uno de ustedes, ¿cuál es el objetivo de la misma?
Entonces, dos preguntas tan extraordinarias, ¿no? Que como decíamos, bien vale la pena que cada uno de nosotros, pues, nos la podamos hacer, ¿no? Y la hagamos o al sano propósito de que nosotros, pues, vayamos también entrando en ese campo del análisis, ¿no? En que nosotros también vayamos ir reflexionando acerca de esa frase extraordinaria, de esa inquietud trascendental, ¿no? Y así como en antaño, ¿no? Como decíamos, llevó a los mejores emprendimientos, ¿no? Es decir, nosotros también podamos hacerlo, ¿no? Entonces, fíjate de que si hay algo, pues definitivamente, pues, es decir, bonito, ¿no? En la existencia, a la luz del sol, es la vida, ¿no? Y si hay algo extraordinario en la vida, es conocer el propósito de ella misma, ¿no? Entonces, fíjate que la temática de esta semana, justamente, va abocado a eso, ¿no? En que nosotros podamos conocer, tal vez, didácticas, ¿no? Esquemas, conocer un poquito de la historia, ¿no? De cómo este tipo de inquietudes, pues, como decíamos, ¿no? Llevaron al hombre a descubrir, ¿no? Un universo que a lo mejor muchas veces ya no se habla en estos tiempos, ¿no? De esa expresión que, si bien es cierto, nos hemos quedado en lo físico, nos hemos quedado en la materia, pero muy pocas veces se habla de esa expresión metafísica, de esa expresión divina, ¿no? Que es una puerta, es una puerta a la que nos vamos a tener que topar cuando empieza esta travesía, empieza este viaje interior, ¿no? Hans, entonces, dígale. Antes que sigamos más adelante, algo muy interesante que nos estás planteando, ¿no? Es que, claro, siempre ha habido esa búsqueda muy interior, ha habido siempre ese interés, y creo que, bueno, todos los pueblos lo han planteado a través del tiempo, ¿no? Es decir, toda la humanidad siempre ha tenido la inquietud de saber, pues, para qué está aquí en esta vida, ¿no? Nosotros, en estos programas, buscamos difundir precisamente, tal vez, algunas herramientas o técnicas para que cada uno de nosotros encontremos nuestro propio sentido, como se dice, nuestra propia verdad. Pero ya para introducirnos te quería hacer una pregunta. ¿Será muy importante, será muy necesario siempre preguntarse quiénes somos? ¿O solamente es para poder llenar un concepto, una idea sobre, bueno, sobre aspectos, como se dice, filosóficos? Excelente pregunta, Ale. Y fíjate de que en realidad consideramos, ¿no?, que esta pregunta, pues, tiene unas octavas, ¿no? Porque claro, si uno se hace la pregunta tal vez de una forma superficial, ¿no? Yo creo que todos nosotros tendríamos la respuesta como tal, ¿no? ¿Quiénes somos? Pues uno podría decir, soy fulano de tal, ¿no? Entonces, y claro, eso por una parte, ¿no? Pero fíjate que, como decíamos, está la otra parte en la que percibimos, ¿no? Sentimos, pero en realidad no vemos, ¿va? Entonces, en la que es la parte metafísica, y eso pues parte de la misma vida, por el hecho de que, por ejemplo, grandes autores, ¿no?, se han desafiado a darle una respuesta a ese interrogante, ¿qué es la vida? Incluso hasta para la ciencia, ¿no?, le es muy difícil, es decir, acertar, ¿no?, una respuesta en relación a este interrogante, ¿ve? Porque la vida, pues nadie, es decir, la vida todos nosotros la expresamos, ¿ve? Todos nosotros la vivenciamos, pero nadie le ha visto venir y de pronto irse, ¿no? Entonces, cuando uno se hace este tipo de preguntas, consideramos que debería buscar en esa constancia, ¿no?, de esta expresión, como decíamos, de esta inquietud, pues buscar también eso que está más allá, ¿no? Eso que, como en muchos temas, ¿no?, incluso hasta se ha bautizado como la partícula de Dios, eso que a nosotros nos mueve, nos motiva, ¿no? Es decir, nos permite tener esa acción, ¿no?, tan rítmica para poder desenvolvernos en nuestro diario vivir, ¿ve? Y que en definitiva, como decíamos, eso viene ya de connotaciones totalmente metafísicas, ¿no?, que a veces van un poquito más allá de lo que nosotros podemos ver a la luz de los ojos. Uh-huh. Claro, entonces básicamente es entender de que nuestro origen no es solamente físico, ¿verdad? Que es algo más espiritual, más trascendental. Podríamos decir que, bueno, somos conciencia, ¿verdad? Y basándonos en que somos eso que es conciencia, entonces podemos plantear entonces que también nosotros tenemos una razón
o un lugar que ocupar en todo el universo, ¿verdad? Así es, fíjate de que todo en el universo, todo en el cosmos, pues en definitiva siempre ha tenido un propósito, ha tenido un objetivo, ha tenido una razón de ser, ¿no? Y el hombre pues no es ajeno a eso. Y fíjate que el hombre como expresión, como decíamos, tal vez en la cadena evolutiva, en lo más alto, ¿no? Teniendo una estructura, es decir, un cuerpo, ¿no? Sumamente perfecto, porque consideramos que cualquier, es decir, estudioso de anatomía se va a quedar corto a la hora de darle una apreciación a esta congruencia, ¿no? Como decíamos, tan bonita, tan perfecta, que en la cual uno se desenvuelve, la cual es el cuerpo físico. Entonces, fíjate de que con esta estructura tan perfecto, en definitiva, ¿no? Que el objetivo o la razón de ser de la persona, del hombre mismo, pues obedece, ¿no? A una acción más trascendental, a una acción mayor, a una acción pues en la que, como decíamos, ese es el propósito y ese es el objetivo de todos los cursos que imparte la cultura gnóstica, ¿no? De conocer en esencia, como decíamos, cuál es el propósito, ¿no? Como decíamos, matemático, aritmético, que cumple y va a ejercer el hombre dentro de su propia existencia. Ajá. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra existencia? Ahí sería la pregunta, ¿no? Ya. Entonces, fíjate, Aleph, que como decíamos, ¿no? Como quiera que el hombre es el diseño más perfecto, también dentro de él, ¿no? Es decir, se encuentran infinitas posibilidades, ¿no? Que como ya, es decir, en algún momento consideramos, pues, que también se ha tocado puntos, ¿no? Como facultades, ¿no? Conciencia, sin duda, pues, expresiones, ¿no? Que en realidad deberían garantizarnos a nosotros, pues, fíjate, primero, ¿no? Cuando nosotros hablamos también, y esto complementa la pregunta, de la búsqueda interior, pues, esa puerta que se abre, sin duda va a ser la felicidad. Consideramos que el objetivo, ¿no? El propósito de todo hombre es ser feliz. Ese es uno de los propósitos. Entonces, fíjate que la felicidad, ¿no? Como tal, siempre va a ser el resultado de. ¿sí? Entonces, y va a ser el resultado, sin duda, sobre todo, ¿no? Y ya entramos acá también en materia propia del autoconocimiento, en la que nosotros podamos entender, ¿no? Que dentro de este objetivo, ¿no? Así como tenemos una serie de habilidades, tenemos una serie de dones, los cuales deberíamos, en definitiva, pues, explotarlos, acrecentarlos, también uno como ser humano se da cuenta de que tiene una serie de debilidades, tiene una serie de errores, tiene una serie de defectos. Y fíjate que esos defectos que nosotros tenemos, ¿no? Vienen a ser, ¿no? Uno diría el obstáculo, pero en realidad dentro de la psicología, dentro del psicoanálisis, vienen a ser la oportunidad para nosotros. ¿La oportunidad para qué? Para poder de esa forma, ¿no? Como decíamos, trascender, de pasar de un eslabón al otro, ¿no? En el cual, pues como resultado de nuestro esfuerzo, como resultado de nuestro análisis, y en definitiva como resultado del conocernos a nosotros mismos, podemos darnos cuenta, ¿no? De que las debilidades van quedando atrás cuando uno se propone, como decíamos, ¿no? Ir más arriba, a esas alturas, así como las águilas, ¿no? Pasando y sobrepasando cada uno de esos obstáculos que uno podría incluso hasta aseverar que son parte de nuestra naturaleza, pero que en definitiva están allí, ¿no? A eso que los griegos le llamaron el obstinado, ¿no? Y fíjate que ese obstinado, como decíamos, no viene a ser más que esa gran oportunidad. Yo quiero plantear un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Fíjate que, por ejemplo, en la naturaleza, ¿no? Es decir, consideramos, pues, que es una fuente de sabiduría. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, allá en esas selvas, ¿no? Muy espesas, en la que, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo un venado, ¿no? Fíjate de que en el transcurrir del tiempo los venados han sido, ¿no? Presa fácil, como quiera que los venados pudieron ver, ¿no? Que son víctimas, ¿no? De otro predador. Entonces, cada vez más han ido desarrollando habilidades, fíjate, que les permita sobrevivir, ¿no? Entonces, han desarrollado, pues vamos a decir, velocidades tan increíbles como al de una gacela. Incluso, es decir, yo creo que, pues, hasta nosotros los hemos visto en algunos videos, son más veloces que una misma gacela. Pero ¿sabes qué les permitió ser tan veloces a esos venados? Justamente ese obstáculo, en este caso un predador. ¿Con qué objetivo? De sobrevivir. Uh-huh. Entonces, nosotros como seres humanos, pues sin duda, ¿no? O sea, cuando nosotros ya hablamos de los defectos, no lo veamos como una traba, no lo veamos como algo malo, veámoslo como una oportunidad
para que la luz de la conciencia, siempre se anteponga ante las tinieblas del ego y ante las tinieblas de nuestras propias debilidades. Ajá. Hans, algo que me llamó la atención es que planteas que la finalidad de nosotros sería la felicidad. Pero fíjate que cada uno de repente plantea la felicidad en distintas cosas o de distintas formas, ¿no? Entonces, pero bueno, y después que, por ejemplo, ¿no? Uno plantea su felicidad en tener dinero, una profesión, una familia, pero muchas veces después de tener todo esto, pues no quedan satisfechos, o sea, no quedan en un estado de como un vacío aún, ¿no? Entonces, si nos planteas que la felicidad se basa, que el objetivo, uno de los objetivos, o el objetivo es la felicidad, entonces, ¿desde qué ángulo hay que comprender la felicidad? Y bueno, obviamente, también sobre los problemas o defectos que uno podría tener, o cómo nosotros podemos hacer que esos defectos no intervengan en nuestra felicidad. Son excelentes preguntas, ¿vale? Y fíjate que, claro, empecemos por la primera, ¿no? Hablando de la felicidad. La felicidad, hoy por hoy, pues prácticamente se ha convertido como que un mito, ¿no? Ya es una leyenda más. Y sin embargo, pues es una opción que consideramos que como seres humanos todavía no deberíamos dejar atrás, todavía no deberíamos desechar, ¿no? Entonces, es decir, tú mismo lo manifestaste, la felicidad para muchas personas, es decir, y uno a veces piensa, ¿no? Principalmente en el dinero, ¿no? En las cosas materiales, en las posiciones sociales que uno pueda tener. Sin embargo, fíjate de que también, no es creo que no es una novedad para nadie. Se han escrito cientos de bestsellers, ¿no? Se han escrito innumerables obras por mismos magnates, ¿no? Por gente, en definitiva, muy adinerada, en la cual todavía se siente, pues, incompleta, ¿no? Es más, es decir, ¿cómo será de agradable escuchar muchas veces ciertos comentarios de ellos mismos en el que, pues, motivan a las personas a no centralizarse, sobre todo en la parte del dinero, ¿no? Como muchas veces se hace. Mire, todos estos magnates, en su mayoría, pues le han dedicado toda su vida, todo su tiempo, toda su salud, todas sus energías, ¿no? Como decíamos, a conseguir ese dinero, ¿no? Entonces, sin embargo, fíjate de que a la vuelta de la esquina también nos topamos con la hermana gemela de la vida, ¿no? La cual se llama muerte, ¿no? Entonces, y fíjate de que la muerte termina por nivelarnos a todos nosotros, ¿no? Entonces, no importa si esa persona, como decíamos, ¿no? Fue muy adinerada, fue un magnate, rico, pobre, ¿no? Es más, ¿cómo será que la muerte es tan misteriosa, es tan enigmática, que ni siquiera elige una edad? ¿Ve? Es decir, una vez podría incluso hasta pensar que hay que ser viejo para morirse, y en realidad no es así, ¿ve? Porque la muerte le llega pues a un bebé, le llega a un niño, le llega a un adolescente, le llega a un adulto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate de que en realidad la felicidad consideramos que son expresiones del instante, ¿ve? Porque si hay algo en lo cual es bonito en la vida, pues fíjate, no es el mañana, no es el pasado, sino es el hoy, es el aquí y el ahora, ¿no? Que son tal vez dos postulados filosóficos, ¿no? Los cuales han ido haciendo un eco en la historia. Y fíjate que viene a ser también, ¿no? Una de las, podríamos decir, didácticas, ¿no? Principales, ¿no? Para, por ejemplo, entender temas como los que vamos a tratar ya en esta semana que viene, como es el de la meditación, como es el de salir del estrés, ¿no? Por ejemplo, ese postulado de la filosofía que a nosotros viene y nos habla, del todo pasa, ¿no? Porque los problemas siempre van a existir, los problemas son inherentes a la vida, así como la humedad al agua, ¿ve? Entonces las dificultades, ¿no? Las situaciones complicadas siempre van a existir, ¿no? Pero fíjate de que, como bien lo manifestaba también Albert Einstein, ¿no? Es decir, las dificultades, no vienen a ser más que oportunidades para demostrar de qué estamos hechos nosotros, ¿no? Estamos hechos o de cartón, de madera, o estamos hechos de acero, ¿ve? Entonces, por eso es que en la vida nosotros tenemos que entender de que todo pasa, y la naturaleza vuelve y nos enseña lo mismo, ¿no? De que puede desatarse una corriente, una tempestad, ¿no? Es decir, muy fuerte, pero tarde o temprano va a cesar esa tempestad y va a volver a salir el sol. Entonces, al igual que las noches, ¿no? Hay noches que son demasiado oscuras, ¿ve? Pero fíjate de que
allí en un par de horas más, ¿no? A las 5 o 6 de la mañana volverá y nuevamente brillará el sol con toda su luz, con todo su esplendor. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos, como decíamos, el postulado de la momentaneidad, ¿no? De vivir el momento, pero vivirlo, como decíamos, pues de una forma sabia, ¿no? De una forma, pues, en la realidad buena, justa, diríamos, ¿no? Porque en realidad muchas veces se habla de vivir la vida, de vivir el momento, pero muchas veces se le hace acompañado, ¿no? de toxinas o de insumos que en realidad son muy dañinos para la salud y que pues el día de mañana, como decíamos, eso se va a agravar, ejerciendo un efecto dominó, ¿no? Entonces, la felicidad como tal, pues fíjate de que es una atribución o es una expresión propia de la conciencia, propia del espíritu. ¿Por qué? Porque hay algo, ¿no? Que como decíamos para la ciencia, también, es decir, le ha quedado claro, y fíjate de que se ha intentado hacer muchas clonaciones en el tiempo, ¿no? Al hombre, sobre todo en esta última época, pero siempre ha habido una falla, ¿no? Ha habido un punto de quiebre, que es el de que sí se puede crear organismos, ¿no? Entonces, pero no se puede animarlos, que es el problema fundamental, ¿no? Entonces, si hay algo que anima a nosotros nuestra existencia, sin duda, pues el espíritu o el alma, ¿no? Como también se le conoce. Entonces, fíjate de que como quiera que el espíritu obedece a una expresión metafísica, no tanto biológica, obviamente se desenvuelve en un organismo, ¿no? De materia, pero la felicidad como tal, ¿no? Se ejerce por expresión de él, ¿ven? De ese espíritu, que todos nosotros, pues como decíamos, estamos provistos, dentro del cual también, ¿no? Está oculta el sumo de la sabiduría, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerse acreedores, hay que hacerse merecedores de ese conocimiento, de esa sabiduría. ¿Para qué? Para que esta vida en realidad se convierta en una expresión agradable, ¿ven? Porque ¿cuántos de nosotros podríamos aseverar hoy que realmente esa vida que nosotros llevamos, pues es la que queremos? ¿Cuántos de nosotros podríamos respondernos esa pregunta en realidad si somos felices? ¿Te das cuenta? Es decir, es un conjunto de inquietudes que nosotros necesitamos, como decíamos, ir desarrollando, ¿no? A través de esa maravillosa área que es el autoconocimiento. Por un lado, hay algo muy importante que nos plantea, ¿no? Si realmente estamos contentos o felices, cómo vivimos, ¿no? Y bueno, creo que nos pasa mucho, y creo que a todos, de que sentimos de que hay algo más, que creo que más allá de lo que estamos viviendo aquí, que este mundo nos entrega, sé que estamos viviendo momentos difíciles, todos somos parte de esta situación, pero creo que tampoco se nos ha quitado esa sensación tal vez de que más allá de lo que hay en esta realidad que estamos viviendo, inclusive las cosas que se están sintiendo en estos momentos, hay algo más, y que no solamente se puede ver con los ojos que tenemos, ¿no? Los ojos físicos. Y es importante, ¿no? Que lo que nos acaba de decir, ¿no? De que el ser humano tiene no solamente el cuerpo, sino esa parte íntima, esa parte espiritual que necesita redescubrir, podríamos decirlo, ¿no? Redescubrir, porque es algo que somos, pero lamentablemente no lo vemos, o sea, no lo conocemos. Y creo que por ahí esa búsqueda interior que hemos tenido a través de las épocas, a través de los tiempos, el hombre ha tratado de comprender, ¿no? Pero no es algo tan fácil, no es algo como ir a una escuela y aprender una carrera, una profesión, ¿no? Esto es algo de toda la vida. Y con este comentario que te estoy haciendo, entonces, podemos decir entonces de que la búsqueda de nosotros se fundamentaría en tomar más conciencia entonces sobre la vida. Por eso interesante el planteamiento que nos decías, ¿no? Al inicio, de que tendríamos que saber qué es la vida para comprenderla mejor también, ¿verdad? Así es, Ale. En realidad es así, ¿no? Como tú lo manifiestas. En realidad, pues la naturaleza no da saltos y nada se aprende, ¿no? De la noche a la mañana. Fíjate de que eso yo creo que todos nosotros hemos pasado por eso, ¿no? En el que hemos tenido que aprender de repente a mover ciertas extremidades para luego aprender a gatear, luego pues dar pequeños pasos y finalmente pues correr, ¿no?
Entonces, igual pasa, ¿no? En el tema de la búsqueda de la felicidad, es decir, igual pasa también en la superación como tal, ¿no? Pasa en trascender nuestras propias debilidades. Nada se va ejerciendo de la noche a la mañana. Pero por eso es que decíamos, si hay en realidad, ¿no? Una puerta, ¿no? Es decir, que a nosotros nos va a conducir, digamos, por el sendero correcto, por el sendero ideal, ¿no? Y va a marcar la pauta, en definitiva va a ser el autoconocimiento. Porque fíjate, si volvemos y planteamos, todos tenemos defectos. Y si hay algo en realidad que vuelve infeliz nuestros días, que vuelve desagradable, que le quita ese saborcito, ¿no? de vida, pues en definitiva son nuestros defectos, ¿no? En definitiva son, como decíamos, esa serie de yoes o egos que nosotros tenemos y que pues sin duda, pues como bien dice la expresión popular por ahí, me malogró el día, ¿no? Entonces, sí, fíjate que, entonces, ¿qué mejor que nosotros, no? Uno mismo, que es el que conoce con qué pie cojea, es el que conoce cuáles son sus debilidades, sus propias debilidades, porque muchas veces nosotros nos hemos vuelto como que muy generosos y hemos empezado a ver las debilidades de los demás, ¿no? Entonces, eso es algo muy usual, pero raras veces, ¿no? Como dice la frase, ¿no? El necio siempre critica, pero el sabio en realidad se autocritica. ¿Ve? Entonces, en la que cada vez más, como decíamos, busca pulir, no pulir esta, disculpen la expresión, esta piedra en bruto, ¿no? En la cual nosotros pues necesitamos ir lijándola, ese serie de detalles, porque si hay algo de lo cual se compone la perfección, es de la suma de detalles, ¿ve? Y como decíamos, siempre va a ser el resultado de, ¿no? Entonces, el autoconocimiento como una puerta, es decir, tan valiosa para que nosotros podamos voltear la mirada, no necesariamente allá afuera, porque decíamos, todos nosotros ya hemos visto lo que tiene el mundo. Entonces, y sin embargo nos hemos sentido insatisfechos, nos hemos sentido que a esta existencia le falta algo, ¿no? Y ya vienen a ser expresiones, ¿no? Que van a complementar, en definitiva, cosas que vienen de allá adentro. Y es que la felicidad como tal, en realidad no entra, la felicidad sale de allá adentro. Es decir, y esto me ha hecho acordar, ¿no? Una tradición oriental en la que un discípulo le preguntó a su maestro, ¿no? ¿Qué es el Tao? Entonces, y el maestro le decía, pues el Tao es la vida. Entonces el discípulo volvió y le preguntó, ¿y cómo hacemos para vivir esa vida? Y el maestro le respondió, si tratas de vivir de acuerdo a ella, la vida huirá de ti, ¿no? Entonces, no trates de cantar esa canción, deja que ella se toque a sí misma, ¿ve? Entonces, y fíjense de que en realidad, como decíamos, la felicidad siempre va a salir de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, con justa razón, hay una frasecita que dice, ¿no? Que lo exterior, ¿no? Viene a ser el resultado o la expresión de lo interior. Si yo cambio interiormente, si una persona, ¿no? Se supera en base a esas debilidades, en base a esos errores, en base a esos defectos que tiene allá adentro, en definitiva, pues su exterior, su mundo físico, ¿no? Ya en esta parte social, va a ser mucho mejor, va a ser mucho más agradable, ¿ven? Entonces, por eso es que volvemos y retocamos al punto de que el problema como tal, en realidad, no radica en la parte externa. El problema como tal radica dentro del ser humano, ¿no? Entonces, tiene el problema, pero también tiene la solución, ¿no? Que es lo más bonito en todo esto, porque muchas veces se habla de los problemas y muy pocas veces se habla de la solución. Y el ser humano tiene la solución, ¿no? Porque es dueño y arquitecto de su propio destino. Ajá, Hans, algo importante, ¿no? Nosotros muchas veces estamos amargados, aburridos, cansados, y bueno, es por la misma vida que hay, ¿no? Y ahora, bueno, más. En estos momentos creo que estamos viviendo etapas muy difíciles en donde no es tan fácil mantener un estado de tranquilidad o de calma. Pero si bien es cierto, claro, mientras más amargados estemos, creo que la vida, todo lo que estamos viviendo se nos va a hacer más difícil. Pero ¿cómo entonces podemos nosotros voltear esa torta, ¿no? Como se dice comúnmente, ¿cómo nosotros podríamos voltear esa página de la vida para nosotros tener otra perspectiva? Porque claro, es interesante decir, sí, bueno, hay que mirarlo diferente, todo, pero ¿cómo nosotros lo logramos? ¿Qué propuesta nos da la cultura gnóstica para que nosotros, a través de estos temas, y creo que
La semana que viene, Hans, en la zona donde tú te encuentras, van a hacer un evento, ¿verdad? Vía online. Luego de eso, me vas a comentar también. Pero cómo nosotros podemos, frente a las circunstancias que estamos viviendo, porque son momentos de pandemia, son momentos de una enfermedad muy peligrosa, poner buena cara, como se dice, ¿no? Pero teniendo presente justamente estos planteamientos que la cultura gnóstica hace. Es muy interesante, Alex, y en definitiva decir tiene toda la razón, ¿no? En realidad yo creo que por un lado no podemos subestimar, ¿no? Es decir, los eventos externos, ¿verdad? Fíjate, y claro, consideramos que es una situación pues bastante ya dolorosa, ¿no? Es decir, para todos nosotros. Sin embargo, pues en realidad, ¿no? Es decir, el ir y venir de los años y el tiempo ha demostrado de que pues uno tampoco podría subestimarse a sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? A lo que quiero llegar es que fíjate de que como quiera que la existencia, la vida, obedece a leyes superiores, ¿no? Es decir, nosotros estamos regidos, para ser más exacto, ¿no? Por 48 leyes, ¿no? En definitiva, es decir, nosotros conocemos muy pocas, ¿no? Una de ellas es la ley de la gravedad, por ejemplo, ¿no? En la cual, pues sin duda, pues nosotros podemos sentir los efectos, pero más no vemos la ley, ¿verdad? Entonces esto pasaba incluso hasta como las ondas sonoras, ¿no? Las vibraciones electromagnéticas, que no se ven, pero se dejan sentir. Entonces, como quiera que no estamos ajenos a estas leyes, ¿no? Que rigen todo el universo, todo el cosmos, pues sin duda, ¿no? Es decir, cuando uno, como decíamos, se propone, ¿no? Hace algo, pues sin duda, tal vez puede ser que el exterior, ¿no? Sea algo, un panorama bastante desagradable, ¿no? Pero fíjate de que como lo recalcamos, ¿no? Y claro, no es una cosa también que nazca de la noche a la mañana. Cuando una persona, pues sin duda, es decir, ha concretizado, ¿no? Es decir, tiene cierta, digamos, pues, percepción de lo que es vivir el instante, ¿no? El momento, consideramos de que va a amortiguar, ¿no? Esta serie de fenómenos, va a amortiguar estas circunstancias que, como decíamos, no son agradables para nadie, pero es decir, uno lo que tiene que hacer, ¿no? Y bien lo decían los grandes sabios, es contribuir con lo inevitable. Entonces, si yo sé, ¿no? Fíjate, ¿cómo será que las expresiones filosóficas, por ejemplo, siempre estuvieron acompañadas de la psicología? Es más, fueron una expresión de la psicología. Me hiciste recordar, ¿no? A una respuesta, ¿no? Que le dio su maestro a un discípulo que preguntaba cómo hacer para que el día de mañana sea mejor, ¿no? Entonces el maestro le dijo, pues disfruta el presente, porque el día de mañana en realidad va a ser peor, ¿ven? Entonces, y fíjate de que en realidad, claro, uno a veces, ¿no? Trata de solucionar algo que podría ser que en este caso no tenga una solución, ¿no? Haciendo referencia a esa frase que dice, si el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si el problema tiene solución, también ¿para qué te preocupas? ¿No? Fíjate de que solo hay dos cosas por qué preocuparse en la vida, ¿no? Una, y esto es como que una parábola budista, ¿no? Entonces, si estás sano o estás enfermo. Si estás sano no hay de qué preocuparte, ¿no? Si estás enfermo, también hay dos cosas de qué preocuparte. O te curas o te mueres. Si te curas, pues no hay problema, ¿no? Si te mueres, también hay dos cosas por qué preocuparte. Si vas al cielo o vas al infierno. Si vas al cielo, no hay de qué preocuparte. Y fíjate que si vas al infierno tampoco hay de qué preocuparte, porque uno finalmente se termina topando con los amigos, con la familia. Entonces, bueno, se sienten en ambiente, ¿no? Esta historia como que tal vez para, decir, devolverle ese calorcito, ¿no? A estas situaciones tan difíciles, tan desagradables, que hoy por hoy estamos atravesando, pero como decíamos, a mal tiempo, buena cara, ¿no? Por eso es que estas expresiones, sin duda, pues, estas emociones siempre van a surgir, como decíamos, de allá adentro, de esos estados de ánimo, ¿no? De esas, podríamos decir, buenas vibras que nosotros mismos podemos propiciarle a nuestro día, porque fíjate, Aleph, nada nos asegura que el día de mañana estemos vivos, ¿no? Y si yo hoy me preocupo, ¿no? Tal vez, es decir, me hago un mundo por la situación que está pasando, pues lamentable sería que el día de mañana deje de existir. Y hoy, en vez de disfrutar,
¿no? Este día grandioso que me ha regalado la vida, pues lo pase triste o lo pase renegado. Entonces, pero claro, son cosas que en realidad, pues más allá de compartirlas, pues sin duda, como decíamos, el punto está en vivirlas, en aprenderlas, ¿no? Y para eso está justamente la cultura gnóstica, ¿no? Como una solución, como un medio, ¿no? Como planteando una serie de didácticas, de estructuras que a nosotros nos permitan de que en realidad esa vida para nosotros, que es muy pasajera, pero que sea sumamente agradable. Interesante, Hans, es entonces aprender a sentir lo que hacemos, ¿no? El día a día. Es estar aquí, aquí ahora, el vivir instante, el que nos plantea, por lo que te entiendo, es sentir la vida, ¿no? De momento en momento, y bueno, no dejar que las circunstancias nos arrebaten esa calma, esa tranquilidad que tenemos. Hans, esta semana que viene, por lo que sabemos, se está realizando un evento, o se están realizando, bueno, a través de las redes sociales estamos, la cultura gnóstica están realizando ciertos eventos. Pero en la zona donde tú te encuentras, que es la zona de la selva, ¿verdad? Son Chapoyas. Ese es Ceja de Selva, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es, ¿vale? Y esa zona por allá van a estar realizando un evento, ¿no? Que se va a realizar de la cultura gnóstica. Si nos cuentas un poco para poder que nuestros amigos también de Radio Latina que nos escucha, también ellos puedan participar de lo que se está haciendo en la cultura gnóstica. Excelente, Ale. Sí, fíjate de que, claro, como decíamos en nuestra proyección social, ¿no? Siempre brindamos, es decir, muchos temas, ¿no? Que permitan, como decíamos, el objetivo es aliviar, ¿no? Aliviar, como decíamos, ese malestar, no solamente físico, sino psicológico. Entonces, esta semana, ¿no? Este miércoles, jueves y viernes, 19, 20 y 21, ¿no? Del presente mes, fíjate de que justamente vamos a abordar esta temática, ¿no? De que es la búsqueda interior, ¿no? Entonces, sin duda, como decíamos, pues, para partir de la búsqueda interior, sin duda, pues, hay que ir como que aprendiendo, ¿no? A trascender, ¿no? A darle una solución a este tema que empieza el día miércoles, que es liberarte del estrés, ¿no? Entonces, sin duda, consideramos que esta serie de eventos, esta serie de circunstancias, y en la vida los problemas como tal, pues, siempre van a generar un estrés, ¿no? Un malestar. Entonces, y fíjate de que el problema es que ese estrés aumente y sea un S4, ¿no? Entonces, ese es que se vuelve un problema. Entonces, la idea es darle una solución cuando es todavía un estrés, ¿verdad? Entonces, y para eso, ¿no? El día miércoles invitamos a todos nuestros amigos para que puedan, sin duda, pues, estudiar tal vez cuáles son las causas, los factores, ¿no? Que van a conllevar a nosotros a estresarnos. Y sin duda, como decíamos, qué didácticas, ¿no? Nosotros tenemos, y sin duda todas están al alcance de nosotros. ¿Ves? Ninguna de las didácticas son sobrenaturales. No, todas las didácticas, como decíamos, están al alcance nuestro. ¿Ves? El día jueves, ¿no? Tenemos ya, por ejemplo, una de las didácticas que nos va a permitir a nosotros, ¿no? Salir del estrés, que es la musicoterapia, ¿no? Se han hecho, pues, estudios sumamente asombrosos, ¿no? Con resultados excelentes, ¿no? Tal vez uno de los exponentes principales es Masaru Emoto, ¿no? De cómo él habla de los efectos, ¿no? Que puede ejercer la música en el cuerpo, ¿no? Entonces, devolviéndole ese ritmo, pues, digamos, tan particular, tan característico de la alegría, ¿no? De la armonía. Entonces, y fíjate que ya para cerrar, ¿no? Esta semana, el día viernes, vamos a ver la meditación como una técnica de autoconocimiento, ¿no? Sin duda la meditación en el tiempo, ¿no? Fíjate de que ha sido la base, ha sido el pilar tan fundamental cuando una persona pretende, pues, adentrarse a descubrir el secreto de los secretos, a ir descubriendo, como decíamos, la causa causorum, ¿no? De muchas de las dificultades, de muchos de los problemas, de muchas de las debilidades que nosotros tenemos. Entonces sabemos que los beneficios de la meditación se han estudiado también científicamente, ¿no? Devolviéndonos, pues, a nosotros, que podríamos decir un desenvolvimiento cerebral mayor, ¿no? Un ritmo cardíaco también bastante bueno, bastante equilibrado, ¿no? Entonces, es decir, han contribuido con la solución de muchos problemas, ¿no? Porque permite que exista, pues, en el ser humano eso que hoy en día pareciera tan inalcanzable, que es el equilibrio. ¿Ven? Entonces, a través de la meditación vamos a descubrir cómo, ¿no? En el ir y venir de los años, pues sin duda, no solamente, fíjate, de que ha permitido encontrar esa respuesta, sino que más allá de esa respuesta que todos nosotros nos hacemos, de quiénes somos,
qué vivimos, pues uno cristalice todos los anhelos que uno tiene, ¿no?, en esta vida, no solamente en la parte física, sino también en esa parte espiritual. Entonces, pues, valga la oportunidad, ¿no?, para invitarles a todos nuestros amigos oyentes para, como decíamos, estas conferencias que se van a desenvolver esta semana que viene. Sí, muy interesante el planteamiento. Y bueno, ya que me estás planteando algo sobre el tema, no quiero que me adelantes todavía, pero te quería hacer una pregunta. ¿Podemos decir entonces que la meditación es una didáctica para lograr conocer realmente quiénes somos? Así es, Aleph, en realidad pues consideramos, ¿no?, que no hay técnica más trascendental que la meditación que permita conectar, ¿no?, podríamos decir, crear ese puente, ¿no?, entre el ser humano y todas esas inquietudes que uno tiene, ¿ve? Porque en realidad pues la meditación, claro, es decir, tampoco no vamos a adelantar, no vamos a hablar mucho, ¿no?, pero uno de sus objetivos es darle respuesta a esa serie de interrogantes, preguntas, inquietudes, ¿no?, que como seres humanos pues naturalmente tenemos, ¿no?, y que a veces pues producto de nuestras distracciones a veces como que las obviamos, ¿no?, pero si nosotros vamos al grano, ¿no?, y como decíamos, le damos en el clavo, le damos en el punto, pues la meditación va a ser una ficha, una pieza sumamente importante, ¿ve? Como decíamos, en el desarrollo, en el autoconocimiento y en la superación incluso de toda persona. Interesante. Entonces, invitamos a todas las personas que nos siguen en el programa de Saber Vivir a que participen de los temas que estamos realizando en forma continua, para que todas las personas, todos nuestros amigos que están interesados en lograr conocer un poco más allá de lo que hay en la vida, un poco más la razón de su propia existencia, puedan tener herramientas. Esa es la idea de esto, inclusive de este programa también de Saber Vivir. Hans, son temas muy amplios, ¿no? Todo lo que estamos hablando aquí, digamos, son pequeñas pinceladas, basándonos en conocimientos trascendentales, que no son de ahora, ¿no?, pero que la cultura gnóstica lo pone a la palestra para que tengamos oportunidad nosotros de poder tener herramientas, como decía, para alcanzar la felicidad. Hans, hablando de todo esto que nos estás planteando y teniendo presente, ¿no?, de que la vida es un proceso de un aprendizaje, ¿sí? ¿Consideras entonces que todas las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos es parte de ese proceso de aprendizaje? O sea, nos ayuda a nosotros a crecer a pesar de que es algo doloroso. Bueno, bastante interesante la pregunta, Lev, ¿no? Y es que consideramos que sí, en realidad pues uno de los objetivos que tiene la existencia es el aprendizaje, ¿no? Entonces, fíjate de que para nadie es una novedad, ¿no?, de que tal vez no hemos actuado como los mejores pues inquilinos en esta gran casa que se llama la Tierra, ¿no? Tal vez nuestras comportamientos, actitudes, posturas frente al planeta no han sido las más ideales, ¿no? Y esto, o sea, hablo en una forma plural, ¿no? Es decir, involucrándonos a todos nosotros, porque al ser casa nuestra, pues todos nosotros también tenemos que poner de nuestro lado. Entonces, sin duda, pues, claro, tampoco pues queremos desanimarnos, ¿no? Es decir, la idea es que sí aprendamos a lo mejor de esto, ¿no?, de lo que hemos estado comportándonos, ¿no?, cuáles han sido nuestras posturas, ¿no?, frente al planeta, el daño que le hemos hecho. Y bueno, si es que la naturaleza, el planeta, ¿no?, nos permite respirar un poco más, nos permite darnos tal vez un tiempito más, pues ejercer ese cambio, ¿no?, para con él, para con la vida, para con todos nuestros hermanos, que también vienen a ser los animales, las plantas, la parte mineral que existe también en todo el planeta, es decir, todo lo que compone eso que se llama vida en sus distintas expresiones, ¿no? Entonces, pues sí, consideramos fundamental de que cada uno de nosotros, fíjate, podamos ir extrayendo esas notas, ¿no?, esas notas de nuestro interior que nos permitan a nosotros componer la mejor melodía, ¿no?, la melodía del éxito, la melodía del triunfo y la melodía de la superación, ¿no? Como decíamos,
así en una parte también global como en una parte también individual. Entonces, en definitiva, tenemos que ir aprendiendo de todo en nuestro camino. Y cuando uno quiere aprender, pues sin duda lo único que necesita es predisponerse y mirar a la naturaleza, mirar a su alrededor y dejarse llevar, pues sin duda, como decíamos, por esas expresiones que nos han legado, esa sabiduría, ¿no?, que nos han dejado, pues, los grandes sabios que han cruzado, pues, por esta existencia. ¿Es posible alcanzar esos niveles, Hans? Porque, claro, cuando nos planteas sobre los grandes sabios, tal vez lo vemos un poco lejos, ¿no? Pero ¿está en nuestras manos llegar a esos niveles también? ¿Podríamos nosotros llegar a tener semejante capacidad? Fíjate que voy a reposar esta pregunta, ¿no?, en una de las expresiones que hizo, pues, el gran Kabir, ¿no?, Jesús el Cristo, cuando vino hace 2000 años. Él dijo algo, pues, realmente bastante interesante. Todo lo que yo hago, ustedes lo podéis hacer, y aún más, ¿no? Fíjate qué expresión tan extraordinaria, qué bonita, ¿no?, que a nosotros, pues, vuelve y nos invita, como decíamos, a surcar también, ¿no?, podríamos decir, esas alturas, ¿no?, esos peldaños que, como tú lo mencionas, a veces parecen inalcanzables, pero en realidad yo creo, pues, que mientras no caminemos todavía no vamos a poder ver, ¿no?, es decir, dónde se acaban las gradas o dónde acaba la montaña. Necesitamos caminar para saber qué tan alta es esa montaña. Y es que en la vida, fíjate, Alex, es decir, por poner un ejemplo, ¿no?, yo considero que en Lima, por ejemplo, para desplazarse de un distrito a otro, ¿no?, si uno lo hace caminando, toma determinado tiempo. Si uno lo hace, pues, voy a poner como ejemplo un caballo, ¿no? Si uno va en un caballo de un distrito a otro, pues el tiempo va a ser un poquito más corto. Si uno de esa misma distancia va en bicicleta, a lo mejor sea más corto que ir en caballo que ir a pie. Pero si uno va en motocicleta o en automóvil, pues sin duda va a ser mucho más corto. Entonces, la vida es así en realidad. No hay un parámetro de tiempo, es decir, de años, sino hay diríamos, pues si hay un parámetro, es el de impulso, es el de motivación y es el de querer hacerlo. Entonces, en la vida, para lograr eso, que esos sabios en la historia han logrado, pues lo decide uno, ¿no? Uno decide, ¿no?, con qué velocidad, con qué intrepidez, ¿no?, de ir, como decíamos, surcar esa sabiduría. Algunos van a pie, ¿no?, otros irán a caballo, otros irán a bicicleta y otros irán en auto. Entonces, depende de cada uno de nosotros, ¿sabes? Va a tocar comprar un boleto de avión, entonces, para ir más rápido. Sí, para ir más rápido, ¿no? Sí. Has, es muy interesante toda esta temática que estamos conversando, pero algo también que me gustaría preguntarte es, necesariamente nosotros tenemos que, vamos a decir así, sacar un aprendizaje del dolor, o simplemente se sufre. Bueno, creo que estoy redundando en lo mismo, pero quisiera que nos aclares en esto. ¿Por qué? ¿Por qué pregunto esto? Porque muchas veces uno tiene problemas, está pasando muchas cosas difíciles, y claro, uno dice, en el momento no nos damos cuenta, ¿no? Sí, me está pasando esto, estoy viviendo esto, y uno siente dolor en ese momento. Pero creo que sería entonces tener otra perspectiva. ¿Cómo lo podrías plantear eso? En definitiva, pues sin duda, claro, es decir, esto es uno de los pilares, ¿no?, que busca enseñar también la cultura gnóstica como tal, que más allá de hablar a veces de principios, ¿no?, religiosas, artísticas, filosóficas, pues también busca hablar, ¿no?, uno de los pilares en los cuales reposa es la ciencia. Y fíjate de que en la ciencia, ¿no?, algo que no es comprobable, algo que no es palpable, sin duda no es más que una teoría. Entonces, consideramos el dolor, consideramos el sufrimiento como un aprendizaje. ¿Pero un aprendizaje de quién? Porque fíjate de que Albert Einstein lo dejó muy claro. Toda causa, es decir, va a ejercer, es decir, va a tener un origen, ¿verdad? Toda consecuencia es el resultado de una acción, ¿no?, sea positiva o sea negativa, pero viene a ser el resultado, ¿no? Acción, reacción, causa, efecto. Entonces, sin duda en la vida, por eso es que y esto es algo que a veces nosotros pues lo ponemos como ejemplo, ¿no?, tal vez que es más palpable, ¿no?,
fíjate de que una persona que se ha embriagado, ¿no? Disculpe que ponga este ejemplo, pues sabe qué tipo de reacciones va a generar el alcohol, ¿no? Es decir, un malestar digestivo, dolores de cabeza, ¿verdad? Digamos, pues un cuerpo bastante malhumorado, ¿no? En mal estado. Entonces, pues bajo esta experiencia que ha tenido, esa persona puede corroborar, por ejemplo, que una borrachera, pues sin duda es sumamente negativa para el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo experimentó. Entonces, igual pasa con una serie, ¿no? de eventos que, entre comillas, son desagradables, ¿no? En nuestras vivencias, en nuestras experiencias, pero que en realidad, si uno pues los ve, vamos a decir, con la lupa del autoconocimiento, ¿no? Van a encontrar de que van a ser el resultado, ¿no? A veces de malos actos, ¿no? De malos pasos, y sin duda, pues, para corregir ese mañana, tengo que corregir el presente, ¿verdad? Entonces, sí, consideramos en realidad en la vida que todo es un aprendizaje y todo tiene una causa, ¿no? Es un postulado de la física, es un postulado de la ciencia. Entonces, pues, nada más lo que uno tiene que hacer es autoobservar, ¿no? Y ponerle, como decíamos, pues, mucho análisis, mucho criterio. Claro, ya nosotros tenemos que tener otra actitud frente a todas las cosas que nos pasan. Bueno, como tú decías, todo pasa, ¿no? No, nada es perecedero, como diría un dicho, ¿no? Que no hay mal que dure 100 años, ¿no? Así dice el dicho. Entonces, Hans, la búsqueda de lo que es realmente el ser humano, todas esas respuestas están dentro de nosotros, ¿verdad? Y toca que cada uno de nosotros, valga la redundancia, es ir hacia adentro. Porque claro, generalmente uno busca respuestas afuera, ¿no? Quiere saber información que nos ayude a nosotros a tener, pues, conocimiento. Pero lo que nos estás planteando es que el conocimiento parte de adentro, es lo que estamos entendiendo. Entonces, Hans, si el conocimiento es algo que está ya en nosotros, ¿sí? La clave que nos mencionabas de vivir el instante, vivir el momento, nos ayudaría a nosotros a poder hacer que esa sabiduría, ese conocimiento se desarrolle en nosotros. ¿O qué herramienta más nos darías a nosotros en el programa para poder ayudarnos a desenvolvernos en ese aspecto? Sí, sin duda, pues claro, es que cuando uno habla ya en este caso de cómo, como decíamos, darle una solución, ¿no? Y cómo encontrar esa llave exacta, fíjate de que, claro, hay una serie de didácticas, ¿no? Porque en realidad como seres no logrados vamos a tener que lidiar con muchos factores, ¿no? Muchos factores que están, pues, sin duda, involucrados, ¿no? En todos estos aspectos. Entonces, para todo esto, siempre, pues, fíjate de que ya la cultura gnóstica, ¿no? Va enseñando una serie de didácticas que a veces parten por aspectos tan importantes como el de aprender a respirar, ¿no? Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque sin duda, fíjate, aspectos como el de aprender a alimentarnos también, porque la vida, ¿no? La vida reposa, sin duda, en este cuerpo. Y si este cuerpo nosotros no lo sabemos tratar, no lo sabemos alimentar, no lo sabemos cuidar, pues fíjate que la vida, ¿no? Esa hazaña, esas inquietudes no las vamos a poder responder porque ya tenemos esa limitación de que a lo mejor el cuerpo no nos va a colaborar con eso. Entonces vamos a entender, ¿no? De que ya cuando uno pues se adentra, ¿no? A este tipo de estudio va a entender de que en realidad todo, es decir, ejerce, como decíamos, un objetivo, ¿no? Todo tiene una razón de ser, desde aprender a respirar, alimentarnos, ¿no? Cuidar las energías que circulan en el cuerpo, ¿ve? El hecho de meditar, ¿no? El hecho de poder observarnos, claves tan maravillosas que vamos a aprender, ¿no? Para mirar no solamente afuera, sino también hacia allá adentro, el observador observado, ¿no? También queremos involucrar en este caso la vocalización. Es decir, pues hay muchas prácticas, Aleph, que de verdad que me quedaría corto tal vez poder exponértelas, ¿no? A la luz de la comprensión, pues en pequeños instantes o pequeños minutos que tenemos en esta oportunidad, en este espacio, ¿no? Entonces, pero ya en nuestros cursos, pues
así realmente tenemos ya todo el tiempo, toda la disponibilidad, ¿no?, de explicar factor por factor, paso por paso, peldaño por peldaño, ¿no? Entonces, pues fíjate de que ya para finalizar también, ¿no?, esta entrevista, pues sin duda quisiera comentar una historia, ¿no?, una historia que consideramos que va a reflejar, ¿no?, y tal vez va a sintetizar todo esto que nosotros estamos hablando. Fíjate de que cuenta esta historia, ¿no?, historia oriental, y dice así, que los dioses, ¿no?, se encontraban reunidos discutiendo, ¿no?, sobre dónde esconderían el conocimiento, ¿no?, que conlleva hacia la felicidad en el hombre, en su propia creación. Entonces, pues los dioses, muy celosos, ¿no?, discutían sobre dónde esconderlo. Uno decía, pues escondámoslo en la cúspide más alta. Entonces otro dios se paró y dijo, pues no, el hombre algún día, ¿no?, va a desafiar las alturas y va a llegar a la cúspide. Mejor escondámoslo en las profundidades del océano. Entonces otro dios también, ¿no?, es decir, no contento con esa respuesta, es decir, levantó la mano y dijo, pues no, tampoco, ¿no? Seguramente el hombre va a llegar un momento en el que sí tope las profundidades del océano. Entonces mejor escondámoslo en el interior de la tierra, ahí no va a llegar. Entonces, de pronto otro dios también, ¿no?, es decir, no agradecido con esa respuesta, se paró y dijo, pues tampoco, seguramente, ¿no?, el hombre, ¿no?, va a crear aparatos, es decir, con los cuales va a poder perforar la corteza terrestre y va a encontrar el conocimiento que conlleva hacia la felicidad. De pronto, uno de los dioses, el más viejo, el más anciano, se paró y dijo, pues escondamos el conocimiento en un lugar donde el hombre jamás lo va a encontrar, que es dentro de sí mismo. Y desde aquel entonces, el conocimiento hacia la felicidad quedó escondida dentro del propio hombre, esperando a que algún intrépido, esperando a que algún aventurero, ¿no?, se disponga a realizar ese viaje tan extraordinario, ¿no?, que radica, como decíamos, en ir hacia allá adentro, no hacia allá afuera. La mejor expedición no es en ir tal vez a la selva, en ir por allá a algún lugar en el África. La mejor expedición, consideramos, a nuestra buena manera de ver, es aquella expedición que uno puede hacer hacia su propio universo, que a veces en realidad es mucho más grande que el mismo universo. Hans, muy bonita la historia, interesante, también nos deja una lección de que necesitamos adentrarnos un poco más en nosotros para autodescubrirnos, para poder conocer realmente quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Hans, te queremos dar las gracias por participar con nosotros ahora en el programa, por estar con nosotros aquí en Saber Vivir. Y bueno, en otra oportunidad vamos a tener también otra entrevista contigo para poder seguir dialogando con todo esto. Sí, Ale, es verdad que agradecerte también por este espacio, ¿no?, que nos ha permitido tener, para hablar de estas cosas, ¿no?, que como decíamos, a veces se dejan a la deriva, a veces se dejan a la distracción o a veces se dejan para después, ¿no?, cuando es una cuestión en realidad, pues son aspectos que deberíamos empezar hoy, porque como decíamos, es un viaje bastante grande el que a nosotros nos espera. Es decir, no es más que la búsqueda hacia la felicidad, la búsqueda del conocimiento interior. Entonces, pues sin duda hay que empezarlo lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, agradecerte, Alex, nuevamente por este espacio, pues, y como decíamos, recalcar la invitación, ¿no?, para ya ir profundizando un aspecto, pues, más pormenorizado en los temas que vamos a abordar esta semana que viene, ¿no? Miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de agosto. Bueno, amigos, pues los esperamos. Muchas gracias, Alex. Sí, entonces nos pueden buscar a través de las redes sociales que tenemos en Facebook como Gnosis Perú, en YouTube también como Gnosis Perú, que en esas fechas que acaba de mencionar Hans, se van a transmitir estos eventos. Entonces, por mi parte, gracias Hans por estar con nosotros, y también ya me despido del programa con todos ustedes, amigos que nos ven y nos sintonizan, Saber Vivir. Con nosotros nos quedamos hasta la próxima. Hasta este momento hemos presentado Saber Vivir, programa promovido por la Institución Cultura Gnóstica. Esperando haber contribuido con tu formación, nos despedimos. Hasta una próxima edición. Gracias por su sintonía. Permiso.